de la voluntad de Dios. No lo asumas. A veces las mismas temporadas que se sienten como confinamiento, y puedo testificar esto, son cuando Dios realiza su obra más profunda dentro de ti y luego a través de ti. Colosenses 1:25. Pablo describió su llamado como una administración de Dios. La palabra griega allí es oikonomia. Es la palabra de la que obtenemos nuestra palabra en inglés, economía. Y literalmente significa gestión u orden del hogar. Así que en un sentido, Pablo estaba diciendo, Dios me ha confiado una responsabilidad sagrada en su hogar, pero en un sentido más amplio. Oikonomia se refiere a la manera en que Dios organiza todo su plan de salvación. Así que piénsalo de esta manera. Desde la eternidad pasada, Dios ha estado orquestando su evangelio eterno como una sinfonía divina, y cada profeta, cada apóstol, cada creyente desempeña un papel en la música de la redención. Dios, a través de Moisés, puso una base y luego a través de sus profetas añadió armonía. Cristo vino como la melodía misma, la palabra viva, Dios mismo hecho carne. Y luego Pablo, incluso desde la prisión, ayuda a mantener esta canción hasta el día. Eso es lo que estamos haciendo también. Hasta el día en que alcanza su crescendo y las nubes se apartan, escuchamos la trompeta y Cristo clama. Vas a pensar, creo, hablar sobre el plan y el misterio de Dios que estuvo oculto por edades, pero desde antes de la fundación del mundo Dios tenía este plan en marcha. Y esto es lo que quiero decirte. La vida de Pablo, su sufrimiento, era parte del plan eterno de Dios. También el tuyo. Sabes, es tan fácil para nosotros ver nuestra vida en fragmentos. Este trabajo, ese problema, esta discusión que estamos teniendo, lo que sea. Pero Dios ve el final desde el principio. Así es. Dios, cuando confiamos en Él, entreteje nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras decepciones, nuestras oportunidades. Él las entreteje todas en un tapiz más grande de gracia. Lo que te parece pequeño e insignificante hoy puede estar formando algo eterno mañana. ¿Es correcto? Entonces, si lo pensamos, pensemos en José en Egipto, que fue vendido por sus hermanos, encarcelado, y años después José podía mirar hacia atrás y decir, lo que tú planeaste para mal, Dios, así es, me envió aquí, Dios me envió aquí, Dios me envió aquí, lo planeó para bien, aleluya. Sabes, Pablo podría haber dicho lo mismo. Pudo haber dicho lo que fue destinado para el mal. Dios lo destinó para bien. Sus cadenas avanzaron el evangelio, sus cartas alimentaron a la iglesia y su sufrimiento fortaleció a los creyentes por generaciones. Así que esto es lo que quiero preguntarte. ¿Podría ser que las decisiones que estás tomando hoy, el sufrimiento silencioso, las oraciones que pronuncias que nadie escucha salvo el Señor, la fe a la que te aferras en la oscuridad, son todos parte del plan eterno de Dios para cambiar la vida de otra persona y bendecirla? Por favor, recuerda que todos estamos en el plan eterno de Dios y cuando estás en Cristo, eres la niña de sus ojos. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Estoy realmente bendecido y me hace pensar en eso cuando dices, no vales nada menos que el precio que se pagó por ti. Y esa es la muerte de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ahora estamos en miércoles, Misterio de Dios revelado. Mi nombre es John Dinsey y leemos de Colosenses 1, 26 al 27. Y la pregunta es, ¿cuál es el misterio de Dios? Del misterio que ha estado oculto desde edades y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos.
El Señor revela cosas a sus santos, y por eso debemos alegrarnos de que Él esté dispuesto a hacer eso. Y así, el versículo 27, a ellos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esta es una escritura poderosa, poderosa. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Así que la idea de que Cristo pueda estar en ti es algo que necesitamos considerar, entender y permitir, porque el Señor es un caballero. Dios es un caballero y no va a forzar su entrada en el corazón o la mente de nadie. Y por eso cuando nosotros, tengo aquí Apocalipsis 3:20 que quiero leerles, así es como es. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si algún hombre escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaremos juntos. ¿Qué mensaje es ese para nosotros? Él está de pie en la puerta. Él tocará. Es tu decisión abrir la puerta. Él es un caballero. Él es un caballero y eso es algo que creo que debemos apreciar también. Él te da la oportunidad de decir sí. Y por eso nos hace tantas invitaciones a nosotros, ya sabes, piensas en Mateo 11:28 al 30 y hay un mensaje para nosotros también allí. Es una invitación. Es una invitación. No lo voy a leer ahora, pero también necesitas considerarlo y revisarlo de nuevo porque Él te está ofreciendo descanso. Y esta idea de que Él dice, aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Así que la esperanza de gloria implica permitir que Jesús entre y aprender de Él. ¿Qué cosa tan maravillosa te leí de la lección? Dice, en otro lugar. Pablo se refiere al misterio de Dios, que es el propósito eterno de Dios, ordenado antes de las edades, para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7. Revelado a través del plan de salvación. Pedro habla de esta verdad como algo que los profetas anticiparon y que deseaban investigar. Primera de Pedro 1:10 al 12 fue concebido antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20 y mantenido en secreto desde que el mundo comenzó. Romanos 16:25. Sin embargo, a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, este misterio ha sido revelado. Segunda de Corintios 3:14. Muchas buenas escrituras allí para leer y hasta los ángeles desean mirar esto. Y cuando te detienes a considerar tu vida o incluso la vida de otros, porque cuando pensamos que somos personas pecaminosas y horribles, Dios puede tomar, transformar y luego habitar en nuestros corazones. Y también es algo maravilloso también detenerse y considerar que puedes venir tal como eres. Y ahora mismo me viene a la mente esa escritura en Romanos capítulo 5 que dice que Dios muestra su amor hacia nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no espera a que mejores. Él te está ofreciendo venir a Él tal como eres. Él te hará mejor. A medida que cooperamos con Él, puede hacer un trabajo transformador en nuestras vidas. ¿Qué mensaje para ti y para mí? La lección también nos remite a Efesios 1, comenzando en el versículo 7, y la pregunta aquí es, ¿cómo iluminan las siguientes referencias al misterio de Dios varios aspectos del plan de salvación? Voy a regresar en un momento a Colosenses 1:27, porque no hemos terminado y nunca terminaremos durante el tiempo que tenemos. Y dice aquí, en Él, es decir, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y quiero detenerme aquí, Él, porque dice, en Él tenemos redención a través de su sangre. Y considerando que juntamos eso, Cristo en ti es la esperanza de gloria y que Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvados. Jesucristo es el único camino hacia la salvación.
No hay muchos caminos hacia la salvación. No hay otros dioses a los que puedas acudir porque solo hay un Dios verdadero. La gente ha creado diferentes ideas. He oído que hay una nación que tiene más de 50,000 dioses. No son dioses reales. Incluyen árboles, arbustos y animales. Y así, Jesucristo es la única esperanza de gloria, la única esperanza de salvación. Continuamos en Efesios capítulo 1, ahora en el versículo 8, que hizo abundar hacia nosotros en toda sabiduría y prudencia. Repito, con toda sabiduría y prudencia. ¿Sabes? Pensamos en algunas cosas que se ofrecen en el mundo y a veces hay una oferta especial y dice, solo hay tantas aquí. ¿Sabes? Están ofreciendo, digamos, una oferta especial en televisores. Esto es algo horrible para comparar, pero están ofreciendo una oferta especial en televisores. Solo nosotros, ellos están viendo 3ABN. Y ellos dicen, un precio especial, ya sabes, solo tenemos 100. Los primeros 100 clientes obtienen esto. Y entonces no es así con Dios, ya sabes, que todos pueden venir y su gracia nunca se agota. Nos quedamos sin gracia hoy. Ya hemos perdonado a 100,000 personas. No vamos a perdonar a nadie más. No, su puerta de misericordia todavía está abierta. Puedes venir a Él, pero no tomes eso como oh, bueno, tiene mucha gracia, puedo pecar tanto como quiera. No, hay un gran peligro en pensar que puedes pecar y luego confiar en la misericordia de Dios. Tienes que pedirle a Dios perdón desde lo más profundo de tu corazón. Sé sincero y minucioso al confesar tus pecados a Él, y luego Él puede hacer un trabajo completo y minucioso de limpiarte. Entonces, seguimos allí en Efesios 1. Vamos al versículo 9. Habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su buen propósito que propuso en sí mismo, que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, Él reunirá en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él. Alabado sea el Señor. Tanta bondad, tanta misericordia se nos ofrece a ti y a mí que deberíamos correr hacia Jesús. Corre hacia Jesús sin demora. Esta idea, creo que la gente dice vivir una etapa imprudente. Ni siquiera sé qué significa eso. Pero la idea de salir al mundo y disfrutar de la vida, te colocas en gran peligro porque te pones en el territorio del enemigo y él podría hacerte mucho daño que ni siquiera has imaginado, porque cuando dejas la protección del Señor, te estás poniendo en gran peligro. Entonces, si estás pensando en dejar al Señor Jesucristo, en dejar la iglesia para disfrutar de lo que crees que hay ahí fuera, te espera un mundo de sufrimiento. Mi tiempo se está acabando y necesito reunir algunos pensamientos. Quiero volver a Colosenses 1:27 antes de leer esta declaración poderosa. Dice, a ellos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hoy, Cristo quiere estar en ustedes. Y si Él está en ti, tienes la esperanza de la gloria y Él te ofrece su paz. Te leo de El deseado de todas las gentes, página 324. Escucha con atención. La única defensa contra el mal es la presencia de Cristo en el corazón a través de la fe en su justicia. A menos que nos conectemos vitalmente con Dios, nunca podremos resistir los efectos impuros del amor propio, la autoindulgencia y la tentación al pecado. Podemos dejar muchos malos hábitos. Por el momento podemos apartarnos de Satanás, pero sin una conexión vital con Dios a través de la entrega de nosotros mismos a Él momento a momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión continua, estamos a merced del enemigo y al final cumpliremos su voluntad. Ven a Jesús y nunca lo dejes, y Él nunca te dejará ni te abandonará. En Él hay fuerza, salvación, y Él es la esperanza de gloria. Amén. Siento que cada uno de ustedes, con este gran llamado del Evangelio, el llamado a aceptar a Jesús, estoy tan agradecido de que Él sea quien nos reconcilie. Pastor James, esa belleza y simplicidad en el Evangelio que compartiste, me encanta eso. Pastor Ryan, anoté, Dios está con nosotros. Alabado sea el Señor. Y Shelley, eso realmente me habló. El sufrimiento tiene propósito.
Eso es hermoso. Pastor Johnny, la gracia nunca se agota o el perdón nunca se agota. Alabado sea el Señor. Soy Jill Moriconi. El jueves vemos el poder del Evangelio. Empecemos con una pregunta que tenía la lección. Y esto será nuestro trampolín para la discusión de hoy. ¿Cuál era el enfoque de Pablo? ¿En qué se centró él? Si miras en 1 Corintios 2:2, él dice, he decidido no saber nada entre ustedes, excepto Jesucristo y el crucificado. Así que podrías decir que su enfoque fue Jesús y su muerte en la cruz. Nuevamente te pregunto, ¿cuál fue el enfoque de Pablo? Podrías mirar Romanos 1:16 al 17. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el judío primero, pero también para el griego. La lección, el título de mi lección para el jueves es El poder del Evangelio, y aquí descubrimos que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios. Me encanta eso. Y es para todos. El judío, el gentil, los que van a la iglesia, los que no van a la iglesia, todos. Una vez más te pregunto, ¿cuál era el enfoque de Pablo? Sabes, a menudo decimos, el enfoque de Pablo era la fe. No es así. Y algunas personas dicen que el apóstol Pablo, su enfoque era la fe. El apóstol Santiago se centraba en las obras. Y el pastor Johnny, a veces la gente dice que esto es incongruente. Pablo habla todo sobre la fe. Santiago habla todo sobre las obras. Pero esto está en la misma Biblia, escrita por el mismo Espíritu Santo, que es uno. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? ¿Y Pablo realmente habla de las obras? Sí, lo hace. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el enfoque de Pablo en la fe y la justificación por la fe, pero también el enfoque de Pablo en el crecimiento cristiano y la santificación, y ese don de las obras también. Vamos a ver 7 puntos clave del poder y propósito del Evangelio. Ahora, busqué cada uno de estos específicamente en los escritos de Pablo. Entonces no los buscaremos en ningún otro autor bíblico. Queremos ir a los escritos de Pablo. Tomaremos de sus diferentes epístolas mientras observamos el poder y propósito del Evangelio. Así que el número 1 es el versículo que el pastor Johnny tenía. Así que empezaremos allí, Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es esto? Cristo en ti, la esperanza de gloria. Pablo lo expresa de esta manera en Efesios capítulo 3, versículo 17. Que Cristo habite en tu corazón. Shelley, por fe. Conclusión número 1. El poder del Evangelio significa que Jesús vive en mí por fe. Encontramos esto en los escritos de Pablo. Vamos al número 2. Para esto, vamos a Romanos capítulo 6. Acompáñenme a Romanos capítulo 6 y me encanta esta analogía que Pablo tiene en Romanos capítulo 6. Muerte a la vieja forma de vida, el símbolo del bautismo enterrado con Cristo y luego resucitar a una nueva vida. Y en Romanos 6, versículos 6 al 7, tenemos, sabiendo esto, nuestro viejo hombre o vieja mujer fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado, Pastor Ryan, del pecado. Segunda conclusión, el poder del Evangelio significa que mis viejos hábitos, pecados, adicciones están crucificados con Cristo. Están enterrados. Están empujados bajo esa tumba acuática, por así decirlo. Están crucificados. ¿Sabes? Cuando Jesús habló a sus discípulos, esto está en Mateo 16:24, él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ajá. Y solía pensar que eso significaba, wow, estoy tomando una decisión de seguir a Jesús. O tal vez se supone que debemos renunciar a las finanzas o la posición o los amigos o tal vez algo así. Pero ¿qué pasa si tomar la cruz significa la muerte de mis viejos hábitos, la muerte de mis adicciones, la muerte de mis emociones impías o las cosas que están en la vieja naturaleza, las cosas que necesitan ser crucificadas a las que me gusta aferrarme? Ahora vamos al número 3. Y aquí es donde el número 1 y el número 2 se juntan. Recuerden, número 1, el poder del Evangelio es que Jesús vive en mí por fe. Número 2 es que el poder del Evangelio significa que mis viejos hábitos, pecados, adicciones están crucificados con Él. Número 3, están unidos en Gálatas 2:20.
He sido crucificado con Cristo. Este es el camino antiguo de vida siendo crucificado, puesto a muerte. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo Jesús vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me ama y se entregó por mí. Conclusión número 3. El poder del Evangelio significa que me rindo a Jesús y le permito vivir a través de mí. Esta es su pureza, su santidad, su justicia, su victoria, porque Cristo habita en mí. Vamos al número 4. Esto está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos su obra creada en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano, que debemos caminar en ellas. Cuarta conclusión. El poder del Evangelio nos permite a ti y a mí realizar buenas obras. Esas buenas obras que Dios preparó y que son un regalo que Él obra en nosotros. Se manifiestan en nuestra vida. Cuando habitamos, Él habita en nosotros por fe, y ese hombre y mujer viejos son puestos a muerte o crucificados. Pasemos al propósito. Estamos en Efesios 5:27. Efesios 5:27. Para que Él Jesús presentara a ella. Esto es nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia asimismo una iglesia gloriosa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cosa que ella, el pueblo de Dios, debe ser santo e intachable. Conclusión 5. El propósito del Evangelio es la santidad y la pureza. Ese es el propósito de Dios. Vemos esto en Colosenses 1, 13 al 14. Nos libró del poder de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ves? Su propósito es llevarme de la oscuridad a la luz, del pecado a la redención, de la falta de perdón al perdón, de la adicción a la libertad, de la ira a la paz, del deseo a la pureza, de los celos a la satisfacción, del miedo a la seguridad, del dolor a la curación, del pecado a la perfección. Ese es el propósito del Evangelio. Él quiere cambiarnos con su poder viviendo en nosotros. Ahora vamos a mi versículo de esta semana, que es Colosenses 1:28. Terminaremos ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 28. A Él proclamamos: este es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria, advirtiendo a cada hombre y enseñando a cada hombre con toda sabiduría, para que podamos presentar a cada hombre. ¿Cuál es esa palabra? Perfecto en Cristo Jesús. Ahora, eso viene de la palabra griega telos, que significa la meta final, pero es la palabra griega teleios, que significa completo, perfecto, maduro, sin defecto. Restar 6. El propósito del Evangelio es el crecimiento y la madurez en Cristo. Ahora, si tienes un bebé de 6 meses o de 10 meses y están empezando a gatear y a levantarse, pensamos que es muy lindo, ¿verdad? Oh, míralos, están empezando a aprender a pararse. Pero si tienes 5 años y te cuesta caminar, ¿qué pensamos? Algo está mal contigo. La manera, si tienes un hijo de 2 años que dice, mamá, papá, pensamos que es adorable. Pero si tienes 10 años y eso es todo lo que puedes decir, pensamos que algo está mal. Sin embargo, los cristianos han sido bautizados en Jesús y lo aceptan. Y residen en la iglesia 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Tenemos los mismos problemas de ira. Tenemos el mismo rencor. Todavía luchamos con la pornografía. Todavía no podemos perdonar a nuestros vecinos. Estallamos con ira. Hay un problema. No estamos creciendo en Jesús. El poder del Evangelio, el propósito del Evangelio es que tú y yo crezcamos, que tú y yo maduremos, que tú y yo nos volvamos como Jesús. Y si estamos en la iglesia durante años o conocemos a Jesús durante años y no cambiamos, hay algo mal. No conocemos a Jesús y Él no habita en nuestros corazones y en nuestras vidas. Finalmente, Colosenses 1:29. Para este fin trabajo, esforzándome según su obra que obra en mí poderosamente. ¿Para qué fin? Que tú y yo seríamos perfectos y maduros y completos. Quitando 7, el propósito del ministerio de Pablo era que los cristianos fueran completos, enteros, salvados por gracia a través de la fe, santificados por la entrega y el Cristo que habita en nosotros y creciendo hasta la completa madurez en Jesús. Amén. Amén.
Sabes, Jill, Pablo habla sobre eso en Hebreos capítulo 5, que somos bebés y estamos bebiendo leche y necesitamos madurar para consumir carne, así que tenemos solo un par de minutos para algunas reflexiones finales. Pastor Ryan. Sí, muchas gracias. Amigos, Cristo tiene plena fe en ustedes de que a través de Él pueden lograrlo. Tengamos fe en Él de que a través de Él podemos lograrlo. Sabes, en Jeremías 29:11, Dios dice, conozco los planes que tengo para ti. Planes para prosperarte, no para hacerte daño. Planes para darte esperanza y un futuro. Y podemos ver solo el fragmento de nuestras vidas, los fragmentos, pero Dios ve el final desde el principio. Y cada paso de fe, cada temporada de espera, cada momento de obediencia es parte de su plan eterno. Él promete que lo completará en ti. Amén, amén. El único que puede cerrar la puerta de la salvación eres tú. Deja entrar a Cristo. Él es la esperanza de gloria. Amén. Al observar la salvación, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos justificarnos, no podemos mejorarnos a nosotros mismos, ni siquiera podemos hacernos crecer, pero podemos elegir a Jesús. Podemos elegir pasar tiempo en su palabra y elegir rendirnos y permitir que Él entre y nos cambie. Amén. Amén. Esta ha sido una lección muy poderosa y solo quiero recordarnos que la próxima semana continuaremos con nuestro estudio en Colosenses, enfocándonos en completos en Cristo. Hemos hablado un poco de eso ahora. Sabes, el Evangelio está tan lleno de la gracia de Dios. Siento que Dios realmente ha hablado a cada uno de nosotros, así que me gustaría terminar con una oración. Oremos juntos. Padre en el cielo, solo quiero agradecerte por las palabras que fueron pronunciadas, por cada presentación que se hizo y cómo llegamos a un lugar de apelación. Padre, creo que estás trabajando en nuestros corazones de una manera muy poderosa, en los corazones de cada uno que escucha. Oro para que el Espíritu Santo los acerque al cielo, los guíe y dirija para entregar sus corazones a ti, para hacer una completa entrega a Jesucristo. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hola familia de 3AB en el Latino, les saluda Ana Salgas y es un gusto para mí poder compartir durante esta hora junto a ustedes y junto a nuestra invitada, la hermana Juana Rosa Valls. Ella nos visita desde la iglesia hispana La Voz de la Esperanza, ubicada en San Luis, Missouri, y nos trae un tema bien especial que va a ser de gran bendición tanto para mí como para ustedes, titulado El valor de un testimonio. Así que no se vayan de sus asientos y seamos todos bendecidos. Adelante, hermano. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a 3AB en el Latino. Vamos a tener el disfrute de la palabra de Dios, donde vamos a hablar acerca del valor de un testimonio. El testimonio tuyo y mío es muy importante. En una parte de la palabra de Dios se nos dice que este evangelio será predicado por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Es muy importante tener un testimonio de admiración y respeto por nuestros compañeros, por nuestros vecinos y en nuestro propio hogar con la familia, que es la relación más íntima que tenemos, nuestros hijos, nuestro esposo o nuestros padres, que seamos un testimonio viviente. Hoy vamos a hablar de una historia pequeña en la Biblia, en la cual el personaje principal de esta historia, no conocemos su nombre, pero sí tiene un testimonio tan grande y tan hermoso que por eso he decidido hablar de esto,
de esta jovencita que tiene este maravilloso testimonio. Vamos a ver que ese personaje lo conocemos como la niña cautiva, pero su fe, su amor, su abnegación llega hasta hoy con una hermosa enseñanza para cada uno de nosotros. Simplemente decimos la niña cautiva, la niña que fue robada del lugar donde vivía por los asirios. Era una niña del pueblo de Dios. Vamos a buscar allí una lectura que vamos a hacer en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Y dice: de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Fíjense qué lindo. Esa muchacha fue robada de su hogar porque esas bandas sirias salían y venían montados en caballos y se montaban a las muchachas o muchachos y los robaban y eran llevados como esclavos para servir allí al rey de Asiria. Y en este caso, esta muchacha, que no conocemos su nombre, esa fue vendida allí al general Naamán, que era un general del ejército asirio. Pero la conducta de esta niña en aquel hogar pagano, lleno de ídolos, constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. Muchas veces pensamos que la educación en nuestro hogar es deficiente. Sabemos que hoy día la mayoría de los hogares, la mamá y el papá, los dos están trabajando. Pero vamos a ver que aunque mamá y papá estén trabajando, tenemos que estudiar, tenemos que orar, tenemos que hablarle a nuestros hijos para que ellos tengan ese testimonio que ellos un día van a necesitar tener y darlo a conocer. La conducta de esta niña era algo maravilloso. No hay un cometido mayor que el de cuidar a nuestros hijos. Es un privilegio que Dios nos da, nos regala esos hijos y que nosotros podamos contribuir con una enseñanza cristiana en nuestro hogar para esos niños. Conozco hogares donde mamá y papá se van a trabajar, llegan del trabajo, ya los niños hicieron sus tareas, están en sus cuartos, en su habitación, y ellos están allí con una tablet o con una computadora y ellos pues no tienen mucha relación con sus papás. No hablan mucho, no es que estén peleados, pero no hablan mucho. Y esto no es bueno. ¿Saben por qué? Porque los padres debemos de transmitir valores, conocimientos y enseñanza a la generación que nos sigue. Porque esto mismo ellos lo harán después cuando tengan sus hijos. Pero si no estamos enseñando nada, sabemos que en el colegio ellos tienen una educación que se les enseña matemática, español, geografía o historia o cívica, lo que sea, pero en el hogar se enseñan muchos principios y muchos valores que en ningún colegio ellos lo van a aprender. Entonces es necesario que nosotros tengamos presente, hermanos que nos están mirando, por favor, dedíquele poquito tiempo cada día a sus hijos. Si tiene un tiempito que estoy cansada, que viene cansada del trabajo, salga a jugar con ellos. Mientras vaya con ellos, converse, hable, trate de relacionarse con ese hijo, esa hija, esa sobrina, ese nieto. Usted tiene que tener una relación donde ellos van a adquirir los valores que necesitan para enfrentar la vida. Porque esta sociedad que les ha tocado vivir es una sociedad que los lleva por unos caminos a veces tortuosos, que no son los caminos que quisiéramos nosotros que ellos tengan. Entonces, de esta forma es de la única que nosotros vamos a hacer que estamos cumpliendo con lo que Dios nos dice, porque siempre el Señor nos da oportunidad para hacerlo. A veces tenemos los hijos ya grandes y muchos padres conocieron el Evangelio, conocieron del cristianismo, después que sus hijos crecieron incluso ya no están en casa. Pero es el momento de que usted puede llamarlos si no viven cerca, conversar con ellos. Ellos van a ver una actitud diferente, ¿verdad? Ellos van a ver una actitud distinta en usted y ellos van a ver cómo
somos más cariñosos, más amables, cómo le hablamos de la gran realidad que hemos visto, que este mundo va a tener un final, de que Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Muchas veces los hijos crecieron y no le hablamos de esto, pero es momento de que le hablemos a nuestros hijos o a nuestros descendientes o a nuestros familiares del momento que está viviendo la humanidad de hoy. Son momentos difíciles que les ha tocado vivir a esta generación moderna que tenemos aquí ahora. Pero Dios nos va a dar sabiduría para enmendar los errores cuando aún parezca que no hay solución. Como esta jovencita servía a la casa de ese general, ella supo transmitir el valor. Porque nosotros vamos a ver que este general era un general muy valiente. Él comandaba las batallas, iba al frente. Sin embargo, tenía una enfermedad horrible que era la lepra. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, las personas que estaban leprosas eran sacadas del campamento, eran puestas aparte, porque sabemos que es una enfermedad altamente contagiosa, que se puede pegar de contacto con las personas. Pero parece que los asirios no hacían esto, porque este hombre seguía comandando allí en el ejército de los asirios y sin embargo era leproso. Era muy valiente, había ido a muchas campañas militares, sin embargo era un hombre que estaba enfermo. Y esta jovencita, que no sabemos su nombre, tenía un gran valor, tenía una muchacha, como dice allí, que tenía un testimonio maravilloso. El valor del testimonio de esa niña fue maravilloso, porque ella podía haber odiado a Naamán. Es decir, este hombre me tiene aquí si yo lo que soy una esclava, esto es una casa donde hay tantos ídolos, este es un país pagano, ¿por qué tengo yo que estar aquí? Pero ella no hizo eso. Nosotros vamos a ver que ahí se denota algo muy importante. Cuando yo veo la actitud de esa jovencita, pienso en la enseñanza que tuvo en su hogar. ¿Por qué? Porque había una madre o un padre piadoso, temeroso de Dios, que le habló cada día de no tener rencor, de no tener odio, porque ella podía odiar a aquellas personas, pero ella era amable, era cortés, hacía los trabajos sin estar respondiendo. Y nosotros vamos a ver que si hacemos eso, nuestros hijos van a ser más felices, porque no es feliz una persona llena de odio, de ira y de rencor. Es feliz el que se siente en paz, el que se acuesta y recuesta su cabeza en la almohada y está siempre en comunión con el Padre dador de la vida. Eso allí es donde hay felicidad, donde nos sentimos bien y no donde hay rencor y donde hay ira. Sabemos que los padres muchas veces no tienen tiempo y saben una cosa, los padres no se han puesto a pensar que el tiempo que tenemos los hijos en casa es poco tiempo. Porque cuando ellos van al college, muchas veces ya ellos se van a estudiar lejos, vienen nada más días de vacaciones y ya prácticamente no viven con nosotros. Es un tiempo corto y lo desperdiciamos. Siempre me admira un personaje de la Biblia. Fíjense que les voy a decir esto porque viene a colación con lo que estamos hablando. Cuando la madre de Moisés, el gran líder hebreo del pueblo hebreo, supo que tenía poco tiempo para estar con Moisés porque ella tenía que regresar ese niño con la princesa al palacio. Ella le dedicó mucho tiempo a ese niño, mucho tiempo para enseñarle los valores, para enseñarle que ellos eran el pueblo escogido por Dios, que mientras ellos veían a la gente, a los mayorales dando latigazos, decir, un día nosotros vamos a ir a la tierra prometida. No importa que tú vayas a un palacio. ¿Por qué? Porque vemos la actitud de Moisés, que rehusó ser hijo de la hija de Faraón, que se fue de allí y decidió unirse a su pueblo. Y ahí se ve en la enseñanza de una madre piadosa. Nosotros tenemos que ver que ese papel tenemos que hacerlo las madres y los padres y los familiares de niños, jovencitos o adolescentes que hoy día en los colegios les están enseñando otros valores que nosotros como cristianos no los queremos para nuestra familia. Le están enseñando cosas que nosotros no tenemos que tenerlo a ellos bien, pero muy bien educados, para que ellos comprendan qué es lo que ellos deben decidir en su futuro.
Eso es lo que tiene que hacer la madre o el padre o el abuelo o la abuela que están criando a ese niño o a ese jovencito. Nosotros vamos a ver que si le dedicamos tiempo, ese testimonio que dice allí, el valor de un testimonio lo van a tener. ¿Saben que hay otra historia pequeñita y no tan pequeña? Que Jesús en una ocasión dice que él fue y se acercó a Gadara, porque él conocía la situación de aquel hombre que estaba endemoniado, de aquel hombre que se cortaba los pedazos, que se arrastraba, que se acostaba en los sepulcros. ¿Y a qué fue él allí? Porque él sabía que en el fondo de su corazón aquel hombre tenía una llamita todavía que podía tener esperanza en salvación. Y allí vamos a ver que cuando el Señor le sacó todos aquellos demonios que tenía y los arrojó con el hato de cerdo que se fue por el despeñadero, nosotros vamos a ver algo importante. El hombre se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, me quiero ir contigo, llévame contigo. Y el Señor le dijo: no, no quiero que vayas conmigo. Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ese era el testimonio mayor que iba a tener ese hombre. ¿Por qué? Porque la gente conocía, la gente salía corriendo cuando lo veían echando espuma. Aquel hombre arrancaba, las cadenas lo amarraban y lo arrancaba. Aquel hombre estaba poseído por demonios y las personas no podían con él. Se desnudaba, no le podían poner ropa. Cuando vieron a aquel hombre sentado ahí a los pies de Jesús, la gente de aquel lugar de Gadara no entendía. ¿Qué dijeron? Le dijeron a Jesús: vete, vete, eres un brujo, vienes aquí a destruirnos. Todo. Les importaba más el hato de cerdos que se había perdido que la vida de ese hombre que había sido librado por los demonios. Y entonces Jesús, cuando él le pidió eso, dijo: no, vete a tu familia y cuéntale. Ese es el testimonio del cual estoy hablando, que tenemos que ver, que nos están mirando a nosotros, enseñarle a nuestros hijos los valores para que ellos tengan un testimonio de verdaderos hijos de Dios, que vean la diferencia en su forma de hablar, de vestirse, de actuar, de interactuar con las personas. Y dice que años más tarde, cuando los discípulos fueron, que ya Jesús no estaba, por Gadara, había muchos cristianos en Gadara. ¿Y saben por qué? Por el testimonio de ese endemoniado. Nosotros vamos a ver que el testimonio vale más que 1000 palabras. Yo puedo estar hablando aquí, pero el testimonio es lo que más va a decir de mi persona y de ti que me estás mirando. Cómo nos comportamos, cómo hablamos cuando creemos que no hay nadie. Porque Jesús sí nos ve donde quiera estemos, pero a veces pensamos que estamos solos en este mundo y decimos cosas que no debemos decir y hacemos cosas que no debíamos hacer. Cuidemos a nuestros hijos y seamos una barrera, junto con el poder de Dios, primeramente Él, ayudando a estas nuevas generaciones a que sean formadas con valores y que puedan ellos ser un testimonio viviente de lo que Cristo hace en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a buscar allí en sus hogares, ustedes pueden buscar en sus Biblias Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 7. Deuteronomio capítulo 6, del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Ven lo que estábamos hablando ahora mismo, que dijimos del testimonio? Es muy importante. ¿Por qué? Porque dice el Señor allí que tendrás que
caminar con ellos, con tus hijos, con tu sobrino que estás criando, con tu nieto, con la persona esa querida que tienes. Y dice que mientras vas andando, vas caminando por el camino o vas manejando en el carro y lo llevas en el carro contigo, dice que vas enseñándole, le vas hablando, le vas dando testimonios de cosas hermosas que el Señor ha hecho contigo. Porque creo que todos en esta vida tenemos hermosos testimonios de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en la vida nuestra. Y estas cosas es necesaria que nosotros las pasemos a la otra generación, porque ellos tienen que conocer, porque más adelante ellos van a vivir su propia experiencia y su propia fe. Y tenemos que prepararlo para este momento, que a veces es difícil esa transición, pero tenemos que hacerlo, porque como padres tenemos que llevarlo a ese otro nivel. Y esa niña, esa jovencita cautiva era tan buena que ella un día viendo a aquel hombre leproso, me imagino que ese hombre se quejaba del dolor. Ella tiene que haberlo visto sufriendo y ella le dijo a la señora, yo le diría a su esposo, señora, háblele, que vaya al profeta Eliseo que está en Samaria. Yo estoy segura que si él va allá, el Señor lo va a sanar. Fíjense qué fe la de esa niña y qué niña tan buena, porque ella no tenía rencor, ella no tenía odios contra Naamán ni contra su esposa. Ella quería ver a ese hombre feliz, lo quería ver saludable. Y ella dijo, si él fuera allá, él va a ser limpio de esa enfermedad. ¡Qué testimonio! ¡Cuánta bondad tenía esa niña! Fue arrancada de una tierra donde sus padres posiblemente no la volvieron a ver más. Sin embargo, ella hacía la voluntad de Dios. Ella quería que ese hombre fuera sanado. Y aunque estaba cautiva, su corazón estaba libre. Eso es como me maravilla ver cuando el apóstol Pablo, ¿qué dice la Biblia? Que estaba preso en una ocasión, estaba con grilletes en sus pies. Sin embargo, él estaba cantando, alabando al Señor. Y él no se quejaba en las cartas que él mandaba. Él no se quejaba, sino él decía que estoy aquí y le escribía cartas de amor y cartas de confianza que nosotros vemos en la Biblia que escribía el apóstol Pablo. Y muchas de ellas fueron puestas estando él en la prisión. Ese es maravilloso el testimonio de esas personas. Y así fue el testimonio de esta niña. Y ella estaba cautiva, pero su corazón era libre porque su alma estaba en paz con Dios. Hay muchas personas que pueden tener todo en la vida, pero se sienten prisioneros, se sienten mal. ¿Saben por qué? Porque no tienen sosiego, no tienen sosiego. Están como los muertos del Apocalipsis que dice que no tenían reposo ni de día ni de noche. Y así se encuentran algunas personas que no duermen de noche y que de día andan mal tratando de tomar estimulantes para poder trabajar. ¿Por qué? Porque su corazón está mal, porque su alma está vacía, porque necesitan tener paz. Y solamente Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente la tenemos en Dios. Y esa joven que estaba cautiva sentía esa paz cuando fue capaz de decirle a la señora que vaya al profeta que está en mi tierra. Y él lo va a sanar de esa enfermedad. ¡Qué corazón tan dadivoso y tan bueno! ¿Cómo haremos nosotros para transmitir esta fe? La señora de Naamán le contó a su esposo y él habló con el rey. Imagínense, ya Naamán le dio importancia a lo que la niña le decía a su esposa. Y dijo, pues le voy a hablar al rey. Y el rey, vamos a ver qué me dice. Y el rey, nosotros vamos a ver qué dijo. Vamos a ver ahí en segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 5 al 10. Vamos a ver qué dice. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido,
Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mato y doy vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Fíjense lo que pensó el rey. El rey dijo: lo que me quieren es venir a invadir, lo que me quieren es venir a matar. ¿Cómo él va a decir que yo sane a este hombre de lepra? ¿Acaso soy yo Dios para traer sanidad? Sin embargo, Eliseo supo de que el rey había rasgado sus vestidos en señal de duelo, de luto. Las personas se rasgaban la ropa. Y le dijo: ¿por qué rasgas tu ropa? Vamos a ver ahí en el versículo 8 ahora. ¿Qué dice allí? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir: ¿por qué tú rasgas tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Fíjense lo que le dijo. Entonces allí, ¿saben lo que sucedió? Sucedió que Naamán le vino la parte humana, la soberbia, el pensar: yo soy un general, ¿por qué yo tengo que venir aquí a bañarme en el río Jordán habiendo tantos ríos buenos en mi tierra? ¿Acaso no puedo yo bañarme en aquellos ríos? Él dijo: no, yo me regreso. Pero fíjense que vamos a ver que ahí en el versículo 12 dice: Abana y Farfa, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Entonces dice: si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Fíjese el poder que tiene la palabra, el poder para ayudar a personas. Ellos no le dijeron: es verdad, vámonos, ¿qué tenemos que hacer aquí en esta tierra extraña? No, le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿tú no lo harías? Pues eso es fácil, ve y lávate en el río que él te mandó. Son palabras pacificadoras. Nosotros, dice la Biblia, que debemos ser pacificadores, porque la palabra de Dios dice que de los pacificadores es el reino de los cielos. Esas personas que siempre están, como decimos, echándole leña al fuego, diciéndole más cosas a las personas para que más se enojen, eso no es bueno. Pero Naamán en ese momento él pensó que el profeta iba a salir, que el profeta iba a hacer una reverencia, que el profeta dice ahí le iba a poner la mano en la cabeza y le iba a decir: mira, yo te sano, invoco al nombre de Jehová de los ejércitos y yo te voy a sanar. Y cuando vio que mandó a un criado, que no fue él, y le dijo: dile a Naamán que vaya y se lave en el río 7 veces. Él dijo: no, esto es mucho. Ahí se llenó él de disgusto. ¿Qué voy a venir yo de lejos a traerle regalo, a traerle presente? Y este hombre ni siquiera se ha dignado a salir a recibirme. Pero muchas veces Dios prueba nuestra fe de muchas formas que nosotros pensamos que no tenemos que hacer grandes cosas, cosas pequeñas, pero con grandes resultados que van a venir para nuestra vida. Y ahí nosotros vamos a ver que es algo que a mí me maravilla, cómo esos criados supieron dar un consejo de paz. Cómo dijeron algo que fue bueno para Naamán. Nosotros vamos a ver allí que entonces él dijo: bueno, pues yo iré allá, yo iré. Y vamos a ver qué pasa, ¿Qué pasa con este hombre? Capítulo 5, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué alegría cuando Naamán miró sus brazos, sus manos, ya no tenía lepra. Qué alegría, qué gran felicidad. Él dijo: ahora sé que hay Dios en Israel. Vamos a ver cómo este hombre, el agradecimiento tan grande que él tenía ahora.
Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no queremos obedecer la voz del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora el 14, 15 y 16. Vamos a ver qué nos dicen. Entonces Naamán, el 17, dijo, te ruego, pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar y se apoyare sobre mi brazo. Si yo también me inclinara en el templo, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo, ve en paz, se fue y caminó. Nosotros vamos a ver que en el versículo 16, que está anterior, dice que no hay Dios, dice allí, como el Dios de Israel. Ahí él reconoció que el único Dios era el Dios de Israel y al cual él iba a servir y al cual iba a agradecer. Entonces el testimonio de aquella niña surtió efecto. ¿Por qué? Porque ella le dijo, ve al profeta, él fue al profeta y ahí nosotros vamos a ver una historia maravillosa de cuán agradecido tiene que haber regresado Naamán. No solo por la sanidad, él regresó donde estaba el profeta a agradecerle. Pero él tiene que haber viajado todos esos kilómetros cantando de alegría y de gozo, de ver que no tenía dolor. Los leprosos llega el momento que las extremidades se le van cayendo, se va pudriendo la carne. Qué alegría cuando él vio su carne restaurada. Él tiene que haber llegado lleno de felicidad a su hogar. Y tiene que haberle dado las gracias a esa jovencita, la cual fue la que le dijo que fuera a donde estaba este hombre, el profeta. Nosotros vamos a ver que dice que siglos después se habló de Naamán, porque Naamán regresó a su hogar en Siria con el cuerpo curado y el espíritu convertido. Su fe admirable fue mencionada y alardeada por el Salvador, como lección objetiva para todos los que dicen servir a Dios. Porque Jesús dijo, muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo. Sin embargo, el único que fue sanado fue Naamán, el sirio. Dios pasó por alto a esos leprosos en Israel porque su incredulidad era la puerta que cerraba para alcanzar el bien. Y un noble pagano que sentía la necesidad de ayuda fue digno a los ojos de Dios. A veces pensamos, ¿por qué pedimos y pedimos y pedimos y no se nos otorga? Fíjense que ahí Cristo lo dijo, ¿cuántos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo? Muchos. Pero el único que recibió sanidad fue Naamán, un extranjero, un sirio, que era de una tierra de idólatras. Pero él tenía en su corazón el deseo de recibir sanidad, el deseo de conocer, de entrar ese don que Dios da de la fe. Empezó a nacer desde que él escuchaba a esa niña hablar, a esa jovencita que tenía en su hogar. El testimonio, vuelvo a repetir, de una persona es lo más maravilloso que nosotros podemos tener en esta tierra. Porque por testimonio, le vuelvo a decir que dice la palabra de Dios, ¿será qué cosa? Vendrá el fin. Cuando el testimonio nuestro, el que va a ser, que sea para bien de la humanidad completa, para que venga el fin. Será predicado este evangelio por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Porque las personas que a veces usted le va a hablar, ellas van a decir, ¿y este me viene a hablar a mí de eso? Y yo veo cómo trata a su mamá o a su papá, cómo pelea con la esposa o cómo se enoja con el esposo. Es como que usted llegue a una casa y usted pida un vaso de agua. Y cuando usted le traen el vaso de agua, usted ve que ese vaso dentro tiene fideo, tiene granos de arroz. ¿Usted puede tomarse esa agua? No, esa agua está sucia. Usted no quiere tomarse eso, usted siente asco. De esa misma forma, las personas se acercan muchas veces porque tú dices o yo digo que soy cristiana, pero ellos quieren ver cómo tú vives, cómo tú hablas, cómo tú eres. Y de esa misma forma, ese testimonio tuyo es lo que te va a ayudar. ¿A qué? A ganar a muchas personas
para el reino de los cielos. Y nosotros vamos a ver que me imagino que la Biblia no lo puede contar todo. ¿Cuántas personas Naamán le habló del testimonio suyo, de cómo esa jovencita le había dicho de ir a ver el profeta, de cómo él había sido sanado? Porque los compañeros de él tienen que verlo visto que estaba leproso. El rey sabía de la lepra de Naamán. Entonces, qué testimonio más lindo, no solo ya era aquella jovencita que vino del pueblo cristiano, sino ahora también de aquel general del ejército. Ese testimonio fue hermoso porque él pudo compartir con otro que había un Dios, y dijo él que no había Dios como Jehová de los ejércitos, que ese era su Dios. Él lo reconoció y lo amó en su corazón. Por eso Dios es el que juzga, Dios es el que conoce hasta las intenciones del alma, porque muchas veces decimos, sí, yo voy a hacer esto, sí, yo lo amo, yo esto, pero en su corazón no ama, no hay amor, hay odio, hay rencor, hay celo, hay envidia. Y un corazón así no puede transmitir lo que el Señor quiere que tú transmitas. Un corazón así no puede dar lo que Él no tiene. Tú no puedes dar algo que tú no tienes, sencillamente. Tú tienes que llenarte primeramente. Y dice la palabra que somos vasos. La Biblia compara que somos como los vasos que el alfarero. Dice que el alfarero estaba haciendo el vaso y la vasija se rompió y estaba haciendo una nueva. Nosotros somos esos vasos frágiles que nos podemos quebrar, que nos podemos romper, pero que solamente con el poder de Dios y del Espíritu Santo, ese vaso va a estar lleno del Espíritu de Dios, que es el único que puede llegar a los corazones de las personas y transformarlos en personas diferentes. No hay otra cosa que pueda hacer sino un corazón transformado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver que queremos a veces, no, Señor, dice que cuando venga Cristo muchos van a decir, Señor, en tu nombre hice milagro, Señor, en tu nombre hice esto. Pero ¿qué va a decir Jesús? ¿Qué va a decir? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Porque no están haciendo la voluntad del Padre. Y dice la palabra de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esa voluntad del Padre la hacemos cuando hacemos las cosas que nosotros sabemos que son obras de bien. Por ejemplo, en el pueblo donde yo nací, en mi país, es un pueblo pequeño de unos 25,000 o 30,000 habitantes, pienso, quizás ahora tengo poco más. Pero allí vivíamos relativamente cerca de una señora que ella se dedicaba a recoger las personas que no tenían familia, que estaban tiradas en el parque, que se tapaban con periódicos, que no tenían quien le diera un plato de comida. Y ella ya estaba jubilada, ya ella empezó poquito antes de jubilarse. Era una señora ya mayor, que todavía está viva, es viejecita y todavía está ayudando. Y ella cuidaba a esas personas, las llevaba para su casa, les compartía el alimento. Y en una casita pobre, porque el esposo la sacó de su casa porque dijo, yo no voy a ayudar a nadie. Y entonces ella se hizo una casita humilde y ahí era donde ella vivía. Entonces un día mi mamá estaba hablando con la esposa del policía del pueblo. Y mi mamá siempre le hablaba del cristianismo y llegó el policía. Y el policía le dijo, mire señora, yo conozco una cristiana en este pueblo, que hay tantas iglesias. Conozco una señora que es seguidora de Cristo. ¿Sabe quién es? Lala. A ella le decían y le dicen Lala de nombre. Esa señora que tiene tantas personas viejitas en su casa, que las cuida, que las lleva al hospital, que le da comida. A esa persona yo la conozco. Esa es una cristiana. Entonces mi madre después, cuando yo fui días después, me dice, mira cómo la gente observa. Y le dije, claro mami, somos cartas leídas, dice la Biblia. Este evangelio va a ser predicado por el testimonio nuestro. Y entonces mi madre me decía siempre,
Ella cree en Dios, tiene una fe inquebrantable, pero ¿qué pasa? Ella conoce de Dios, pero poco. La invitaron una vez a la iglesia y fue, pero ella tenía que cuidar a los viejitos. Y unas hermanas le dijeron, vamos a ir a cuidarte, y después no fueron. Y después me la topé un día y me dijo, ay hermana, no fueron más a mi casa, no me fueron a ver. Le dije, no importa, Lala, usted siga haciendo la obra, siga haciendo la obra del Señor. Y nosotros vamos a ver que le hemos incluso ayudado de alguna forma a esa señora. Y no es nada, no es familia nuestra. ¿Por qué? Porque esa señora está haciendo una obra maravillosa, una obra que será recompensada en el reino de los cielos. Porque ella recoge, ya ella se está quedando ciega con las cataratas que tiene, pero ella sigue ayudando a aquellas personas que no tienen a otros que le ayuden. Y ese es el testimonio más lindo que hay. ¿Por qué? Porque la conocen ya los vecinos y saben que ahí vive ella y que ella comparte el alimento con todos aquellos que están ahí en su casa. Ese testimonio es algo maravilloso que el Señor nos dice que debemos hacer. Vamos a ver que en todos los países y ciudades del mundo hay personas sinceras de corazón. En todas. Porque hay quien dice, bueno, ¿y el Espíritu Santo en quién trabaja? ¿Solamente en las personas que van a una iglesia? Me han preguntado, ¿solamente el Espíritu Santo está con los que asisten a una iglesia determinada? No, el Espíritu Santo se encuentra en cada persona. Cuando Cristo descendió y le dijo a los discípulos, es necesario que me vaya para que el Consolador esté con vosotros. Y va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es lo lindo. Esa tal voz que las personas que no creen, muchas veces dicen la voz de la conciencia, que hacen una cosa mala y después la está remordiendo, porque saben que estuvo mal lo que hicieron o lo que dijeron. Eso no es voz de conciencia, es la voz del Espíritu Santo que habla a nuestras mentes cuando nosotros estamos haciendo algo que sabemos que no debemos hacer, pero lo queremos hacer. Y después ahí nos atormenta el sentimiento de culpa. ¿Quién hace venir a nosotros ese sentimiento de culpabilidad? Es el Espíritu Santo que Dios puso en cada persona. En cada persona tiene el Espíritu Santo para recordar, para retribuir, para que vean qué es lo malo y qué es lo bueno. Porque aquellas personas, por ejemplo, que vivieron hace 300 años, 400 años en un lugar donde no tenían una iglesia, donde no conocieron incluso la palabra. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo dice que vamos a ser juzgados también por las obras, los que no conocieron nada, pero dice que fueron personas buenas. Mientras otros hacían obras malas, ellos hacían las obras del bien, porque el Espíritu Santo induce a todas las personas, pero no todos lo aceptan. Algunos no lo aceptan. Por eso ese cuadro tan lindo que nosotros vemos a veces de Jesús tocando en la puerta. Dice, Jesús está a la puerta y llama. El que abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque Cristo no va a forzar la puerta, Cristo no la va a empujar, Cristo va a tocar, un toque. Y es la voz del Espíritu Santo que toca a tu corazón, tú que me estás escuchando, que me estás viendo. Esa voz que te dice que hagas el bien, esa voz que te dice que Cristo viene pronto, que vemos en todas las cosas, en la parte física de este mundo, cómo está decayendo. En todos los sentidos, el mundo va a la deriva. Pero sabemos que esto tiene un final y que es un final hermoso, porque Cristo no viene a destruir, Cristo viene a salvar un pueblo que le adora, un pueblo que le ama. Y que nosotros podamos estar en ese pueblo, que nosotros podamos ayudar a otras personas. Así como la niña cautiva, que le decimos niña cautiva, ella ayudó con su testimonio. Y por el testimonio de ella, otras personas también han sido ayudadas, que también nosotros podamos ser de aquellas personas que ayudemos donde quiera que estemos. Tenemos que prepararnos y preparar a otros. No podemos tener rencor. Ahora, recordemos siempre, ¿por quién fue preparada esa jovencita?
por una madre que tenía títulos universitarios? No lo creo. Ese pueblo de Israel, ellos sabían, se pasaban los conocimientos de una generación a otra. Pero no era que tuvieran grandes títulos universitarios, ni que tuvieran ninguna dote que lo distinguía. Simplemente ellos se dejaron usar por el Espíritu Santo y ellos transmitían valores, que esos valores llenaron la vida de su familia. Y esos valores son los que tú y yo tenemos que hacer. Esos valores que ahora se pierden muchas veces porque estamos trabajando, porque estamos imbuidos por este consumismo de este mundo donde vivimos y que queremos darle a nuestros hijos todo, y que tengan mucha ropa y que tengan zapatos y que tengan juegos y que tengan videojuegos, pero no le damos lo fundamental, que es ese testimonio y que es esa palabra que los va a sanar y los va a preparar para enfrentar la vida. ¿Saben que hay un momento en que ellos están ahora difícil porque son adolescentes o porque son jóvenes y ellos sienten mucha presión del grupo? Y como el grupo quiere salir de noche a un cabaret o a oír disco o quieren ir a fumar drogas, entonces ellos tienen temor de hacer el ridículo y que los demás jóvenes se burlen y digan, pero tú estás debajo de la falda de mamá, ya ese tiempo pasó. Entonces nosotros tenemos que preparar hijos fuertes, que ellos sepan responder, no con palabras hirientes, sino con palabras sabias, que puedan llegar al corazón de otros y hacerlos reflexionar. ¿Qué tú quieres llevarme? ¿A un antro de perdición? ¿A un lugar donde después yo tenga que estar allí como están los jóvenes en los semáforos pidiendo? Los homeless, como están allí drogados, que ya no pueden con ellos. Es bien terrible. Hace unos días una madre que me conoce me hablaba y dice, yo no sabía, y el hijo está haciendo ya el college, haciendo carrera, pero yo no sabía que mi hijo estaba usando la marihuana y que le está haciendo tanto daño. Digo, pero hija, ¿tú no sentías el olor? No, que voy a sentir el olor si son unos cigarrillos ahora que se usan, que eso no deja olor ninguno. No sé cómo serán, porque yo no le pedí explicación. Que me puse a hacer una limpieza en el cuarto y encontré, y después él me dijo que lo usaba hace mucho y por eso está dislocado, porque sus amigos también lo fuman. Entonces tenemos que ver qué hacemos para que nuestros jóvenes no se pierdan, para que nuestros jóvenes no se llenen de esa basura que el mundo les ofrece, porque cuando ellos comienzan muchas veces con esas drogas que quizás muchos digan son más sencillas, pero después quieren más y subir a dosis de otras cosas, a otros niveles, sentir emociones diferentes. Y el enemigo de las almas lo que quiere es destruir a la juventud. No saben cuántos miles de jóvenes están muriendo cada día por sobredosis en este país. Ya ellos llega el momento que no sientan satisfacción. Hace como una semana estaba leyendo yo en mi teléfono, me entran noticias porque no veo mucho tiempo, yo no veo la tele, pero veo noticias que me entran. Y sinceramente me quedé muy consternada de ver que una joven de 23 años va a tener una muerte asistida, como le llaman aquí, en el sofá de su casa, porque saben que hay 2 o 3 estados aquí en los Estados Unidos que se practica la eutanasia. Cuando ya una persona lo pide, ha tenido tratamiento psicológico, tratamiento de todo tipo, y ella siente vacío, ella no se siente realizada, ella se siente mal, ella no duerme de noche, ella no vive, dice que su vida es un infierno. Entonces, ¿a qué punto puede llevar una persona el usar todas estas cosas que esa muchacha de 23 años quiere tener una muerte asistida, que le pongan una inyección letal y morir? Porque yo hasta he orado en la noche, Señor, que llegue alguien a ese hogar, porque está bien lejos, el estado no es aquí, bien lejos, y que le pueda hablar de ti, que en ti hay solución. La única solución que tenemos los seres humanos es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si el dinero diera felicidad, ¿cuántos millonarios se están quitando la vida? ¿Cuántos artistas de Hollywood se han quitado la vida? Y tienen millones porque no da felicidad, porque tienen un vacío en el alma que no lo llena nadie. Muchos de ellos ni sus hijos lo quieren,
ni ellos han querido a sus hijos. Entonces, esos valores de que estamos hablando y ese testimonio de esa niña, a mí me maravillan. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita este mundo que estamos viviendo. Este mundo necesita amor. Amor simplemente, porque el mundo está lleno de crueldad, el mundo está lleno de cosas feas. Entonces, cuando una persona, usted lo ve que le pasan por al lado a uno y ni te dicen hola, ni buenos días, ni nada, porque la gente está imbuida en sus problemas. Entonces no hay una sonrisa. Cuando tú le sonríes a alguien, te devuelven la sonrisa. Pero es fácil muchas veces decirlo, pero hacerlo. Nos imbuimos en un mundo que solamente pensamos en mí, en mis necesidades, en mis problemas, en los problemas que tienen mis hijos, pero hay gente más allá que necesitan también de nosotros, que necesitan que no se sigan perdiendo personas y tantas almas jóvenes que están dejando la vida. Que Dios quiere que nosotros llevemos al reino de los cielos muchas almas, muchas personas pueden ser salvas. ¿Y por qué pueden ser salvas? Por tu testimonio. Hay algo maravilloso que nosotros, Dios nos da un espíritu para que cada día podamos valorar. Y recuerdo en una casa pastoral que viví, soy esposa del pastor de San Luis, aquí en Missouri, y en esa casa iba una joven a la iglesia que nos visitaba cuando vivíamos allá. Y un día llegó a mi casa y yo estaba sola, mi esposo estaba en la calle, mis hijos en la escuela, colegio, y ella entra y después que yo cierro, y buenas, ¿cómo está? Y se sienta, dice, ¿tú sabes a qué vine aquí? No, no sé, ¿a qué viniste? A conversar. Yo estaba bien joven. No, vine aquí, me abrió una cartera y sacó un arma así, un afilado cuchillo, una cuchilla, como una navaja. Me dijo, quiero quitarme la vida delante de ti, que eres cristiana, a ver si Dios me pueda perdonar. Y yo en mi mente la estaba mirando a ella y estaba orándole a Dios. Señor, que ella me dé esa arma, que ella me dé ese cuchillo, esa navaja, que ella me la dé. Y le dije, niña, tú eres muy joven, no tienes ni 20 años. Estoy aburrida de la vida, no quiero vivir. En mi casa no me quieren, no me entienden. Saben que es terrible porque es una batalla contra el enemigo. Y usted muchas veces va a estar orándole a Dios, pero con los ojos abiertos. Porque yo he tenido varias experiencias, esa no es la única, donde yo le estaba mirando a ella a sus ojos y yo estaba diciendo por dentro de mi corazón, Señor, ayúdame y ayúdala para que ella no haga esto. Porque ¿qué hago yo que esta mujer se quite la vida delante de mí? Y ahí tanto le di que dame eso, que mira, que hablándole en buena forma, hasta que ella me lo entregó. Y empezó a llorar y yo dije, gracias Señor. Yo dije, ya, el Espíritu Santo es el que está obrando, no soy yo, es el Espíritu de Dios. Y allí ella empezó a llorar y ¿saben qué? Ella después terminó ahí en la iglesia, iba a los cultos, oraba, porque Dios tiene un propósito con cada persona.